En el anterior vídeo de Nueva York os mostramos algunos de sus monumentos y lugares de interés más famosos y singulares de la ciudad, como la Estatua de la Libertad, el puente de Brooklyn e incluso los miradores con mejores vistas. Pero esto no es todo lo que ofrece esta peculiar ciudad. En el vídeo de hoy os seguiremos mostrando los rincones más increíbles de Nueva York, pasando por aquellos lugares con más historia a sus espaldas, hasta aquellos más modernos pero peculiares de la ciudad, como la grandiosa Times Square, donde podremos encontrar la tienda de M&M más grande del mundo, entre otras tantas cosas. Así que no te pierdas este vídeo. Esto es Pasaporte Sin Límite, Nueva York. Encontramos aquí entre los rascacielos y hay una cosa muy curiosa que es la Catedral de Nueva York, que es la de St. Patrick, del año 1858. Además es muy curiosa porque imaginaros un edificio de piedra rodeado de rascacielos por todas partes. Así que bueno, vamos a ir ahora para adentro y a ver qué tal está por dentro. Ahora ya acabamos de entrar aquí en la iglesia de St. Patrick y lo bueno es que la entrada es totalmente gratuita y esta iglesia concretamente es de la religión católica. Y esta catedral de St. Patrick, en español San Patricio, debe su nombre a la alta inmigración de los Estados Unidos de todos los irlandeses que venían para acá. Dedicada a San Patricio, es la catedral católica de estilo neogótico más grande de Norteamérica. Esta catedral comenzó su construcción en el año 1858. Sin embargo, y debido a la guerra civil en el país, sus obras fueron paralizadas y terminó de construirse 20 años más tarde, 1879. Y en esta catedral se celebran entre 15 y 18 misas al día. Y ahora nos encontramos en el Rockefeller Center, que es todo este complejo de aquí de edificios que alberga por una parte esta zona de aquí, que es donde se monta el árbol de Navidad gigante, que se montará de aquí a dentro de un mes, en noviembre, y por otra parte esta torre de aquí que es el Top of the Rock, que hemos visitado en el día de ayer. Una cosa muy curiosa es que alrededor de toda la plaza se encuentran las banderas de cada uno de los estados Unidos. Por otra parte, allí encontramos la estatua de Prometeo y ahora mismo se encuentran montando la pista de hielo que tantísimas veces hemos visto en las películas de Navidad. Este complejo de edificios fue construido con la intención de ser el segundo distrito financiero más importante de Nueva York después de Wall Street. Y además lo bueno es que aquí junto a Rockefeller encontramos también food truck de cara pues al momento de poder comer y tal. Ahora por la mañana ya están la mayoría cerrados, pero después abrirán todos y la verdad es que están muy bien para poder disfrutar aquí con la comida. Y ahora nos encontramos en la Biblioteca Pública, que es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Además, este edificio ha aparecido en multitud de películas, como por ejemplo El Día de Mañana, en la cual viene una ola gigante hacia este edificio, y la verdad es que son escenas espectaculares que la verdad es que cuando estás aquí se te ponen las pelos de punta recordando esos momentos. Y ahora, nada más entrar, lo bueno es que nos dan un plano para poder saber en todo momento en qué parte de la biblioteca nos encontramos y ahora vamos a hacer un recorrido un poco para visitar toda esta zona y verlo. Esta biblioteca inició su construcción en 1899 y terminó de construirse en 1911, haciendo de esta uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Además, al momento de su inauguración, se convirtió en el edificio de mármol más grande de los Estados Unidos. Y ahora acabamos de llegar al centro de la biblioteca, que encontramos toda esta sala que la verdad es que es muy bonita porque está todo recubierto de madera, todas las paredes, junto con cuadros muy grandes y además con el techo que también la verdad es que es muy bonito. Y ahora vamos a entrar en una de las salas de estudios, aunque no se puede hablar ahí dentro, pero bueno, la vamos a enseñar porque la verdad es que es muy bonito.
Ahora nos encontramos en la Quinta Avenida y una cosa muy curiosa que muy poca gente sabe. La Quinta Avenida es lo que divide la ciudad de un lado y de otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, hacia la izquierda es la 42 oeste. Sin embargo, para el otro lado es la 42 este. Entonces, en función de donde estemos situados, tendremos que llamarlo de una forma u otra, de cara, por ejemplo, a llamar a un taxi, etcétera, etcétera. Y mirad, una cosa que siempre habréis visto en las películas es que en la ciudad de Nueva York pasan las vías del tren por la parte de arriba, es decir, por encima del suelo. ¿Qué pasa? Que esto ahora han transformado toda esta zona en una zona verde. Entonces vemos la antigua vía del tren y todo un paseo que recorre una buena parte de la ciudad para pasear eso, pues, con la vegetación y aquí entre los rascacielos. Y como veis, toda esta zona está llenita de gente porque es una zona que atraviesa toda la parte casi suroeste de la ciudad. Y bueno, y mirad, está aquí entre los edificios, las casas residenciales, las oficinas. Y bueno, la verdad es que es un sitio para relajarse porque Nueva York es un sitio donde no hay mucha vegetación. Así que bueno, es un sitio perfecto para hacerlo. Este parque, construido sobre las abandonadas vías del tren de Nueva York, fue restaurado durante más de 15 años e inaugurado por secciones en diferentes años, siendo la primera apertura en 2009, más tarde en 2011 y finalmente el último tramo fue inaugurado en 2014. Y ahora mismo acabamos de llegar a Little Island, que es eso de ahí. Es una isla artificial y además como una especie de zona verde con un mirador. Entonces vamos a ir para allá y así lo disfrutamos ahora a estas horas de la noche. Este peculiar parque está formado por una isla artificial construida sobre más de 280 pilares de cemento sobre el río Hudson. Hoy en día es uno de los lugares favoritos por los neoyorquinos para desconectar con estas maravillosas vistas del río Hudson y el skyline de la ciudad. Y ahora estamos en Times Square, uno de los sitios más importantes y conocidos del mundo y además el más concurrido de la ciudad de Nueva York. Este lo hemos visto también en multitud de películas y además es muy característico por todas las pantallas que tiene alrededor de toda la plaza. Este sitio lo hemos visto multitud de veces porque justo allí es donde se celebran las campanadas de fin de año. Y una de las cosas aquí más recientes de Times Square es esta escalera que está aquí atrás, que es un poco especie de mirador, que se ve todo entero, toda la plaza. Ya estamos aquí en el mirador, que está repleto de gente, pero bueno, la verdad es que está todo el mundo aquí haciendo fotos y se ve todo perfectamente desde aquí. Y una de las cosas que podemos encontrar aquí en Times Square es la tienda de M&M's, que es la más grande del mundo. Y nada más entrar en la tienda, la verdad es que el olor a chocolate es increíble, nos está invitando a comprar todo. En esta tienda, aparte de vender chocolate, también encontramos muchísimos souvenirs, como por ejemplo este, muchísimas otras cosas como tazas, camisetas, de todo, hay de todo. Con un total de 3 enormes plantas, esta tienda ofrece una amplia variedad de productos de la marca M&M's, desde tazas hasta incluso ropa para mascotas. Bueno, después de haber recorrido toda la primera planta, que todo está hecho de camisetas y cosas así, ahora ya vamos a ir a la planta de arriba, que son otras dos plantas más de chocolates. Y lo mejor de la tienda viene ahora, que es todo esto de aquí, donde están todos los chocolates, tanto en esta planta como un tubo que va hasta la planta de arriba del todo. A precio es un poquito caro porque más o menos son unos $9, que es media libra, que eso aproximadamente son unos 220 gramos. Y después lo bueno es que, por ejemplo, tenemos muchísimos sabores, es decir, tenemos, por ejemplo, M&M de frutos secos, por otra parte M&M también con caramelo por dentro, con otro tipo de cosas, es decir, que hay muchísimos tipos de relleno. Esta tienda cuenta con 72 tubos de M&M's con una altura de unos 10 metros. Y ahora ya vamos a la tercera planta. Seguidme.
estamos en esta otra parte de la tienda que tenemos estas máquinas para poder personalizar los M&M's. Entonces podemos ponerle una frase, un logotipo o algo, y entonces después ponemos los M&M's de ahí y nos los imprimen directamente en la pieza de chocolate. Y ahora aquí en Times Square también podemos encontrar esta tienda de aquí que se llama Hershey, que es de chocolate también. Y a la vez lo bueno es que nada más entrar te van a regalar chocolate. Y mirad, nada más entrar nos regalan una chocolatina, que además la hemos probado el otro día y está muy buena. Y además, igual que en la tienda de M&M's, también hay mucho merchandising como esta de aquí, junto con chocolatinas de todo tipo, de todos los sabores. Así que vamos para allá y os enseño más. Mira, dentro de las cosas que hay podemos encontrar Kit Kat gigantes y otras chocolatinas también gigantes. Y mirad, en la zona esta también encontramos Kit Kat de todos los tipos, como por ejemplo este de aquí que es fresa y chocolate negro, y esta de aquí que son tabletas de Kit Kat muy gordas y súper buenas. Y allí al fondo también encontramos batidos que te hacen y están súper buenos. Y ahora nos encontramos en Broadway, que es uno de los lugares más importantes del mundo para los musicales. Y algunos de los que podemos encontrar son, por ejemplo, el musical de Aladdin, otros también de Harry Potter, del Rey León y muchísimos otros conocidos a nivel mundial. Integrada en pleno Times Square, los espectáculos de Broadway atraen a más de 13 millones de espectadores al año. Además, el precio medio de las entradas de estos musicales ronda los $95. Bueno, y ahora estamos aquí en la estación central, que muchas veces hemos visto en películas y que por dentro es increíble, así que vamos para adentro y lo vemos. Bueno, y ya estamos aquí en la estación central, que la hemos visto muchísimas veces en películas y la verdad es que es muy bonita. Y una cosa que llama la atención es el techo, porque son como constelaciones. Entonces la verdad es que es muy bonito. Lo más llamativo de esta estación es este mapa estelar, obra del artista francés Paul Heller, constituido por unas 2.500 estrellas iluminadas con fibra óptica representando el cielo del Mediterráneo y sus constelaciones. Y una cosa muy curiosa aquí en la estación central es que si yo hablo en esta esquina, el sonido recorre todo esto y Enrique desde allí lo escuchará. Hola Enrique. ¿Me oyes bien? Buenas. Hola. ¿Cómo ha estado el día hoy en Nueva York? La verdad es que el día está muy bien. Hemos recorrido bastante parte de la ciudad. Yo también te oigo perfectamente. Y tras el bullicio de la ciudad, ahora nos dirigimos a un sitio mucho más relajado que es Central Park, que se encuentra justo aquí enfrente. Y si hablamos de películas, una cosa que está aquí enfrente de Central Park es este hotel de aquí, que es el Hotel Plaza, visto en la película de Solo en Casa 2. Y ahora ya nos encontramos en una de las múltiples entradas de Central Park, que está aquí. Así que nada, seguidme y vamos para allá. Bueno, tras andar un poco ya hemos llegado aquí al centro de Central Park y la verdad es que es un sitio muy bonito para relajarse, porque este sitio además fue inicialmente construido un poco para que la gente se quitara un poquito el bullicio de la ciudad y eso, y bueno, la verdad es que se ve muy bonito aquí con las barcas, también la gente montada y eso, y vamos, merece la pena dar un paseo por aquí. Gracias.
nos encontramos aquí en una parte muy tranquila, Central Park, que es un lugar donde, por así decirlo, conmemoran a John Lennon y con un monumento que es como, por así decirlo, que simboliza la paz de Imagine. Y hay gente que viene aquí con sus instrumentos musicales a tocar la música y un poco en recuerdo de John Lennon. Imagine all the people living for today. Y una de las curiosidades aquí en Central Park es que tiene más de 51 estatuas. Entonces, pues eso, entre eso, los árboles, la naturaleza, la verdad es que es un sitio muy, muy bonito. Si sois observadores os fijaréis que los bancos tienen unas plaquitas y es porque los bancos estos se pueden apadrinar por unos $7.000 y en esa plaquita puedes poner lo que tú quieras, una dedicatoria, y en este caso, por ejemplo, es a una persona que dedicó esta placa a su perro. Y ahora nos encontramos en esta fuente de aquí que hemos visto en multitud de películas y que se llama Fuente de Bethesda, en honor a cuando llegó el agua potable a la ciudad de Nueva York. Y si venimos hasta el centro de Central Park y a la parte más alta, que es donde estamos ahora, podemos encontrar este castillo victoriano, que la verdad es que está muy bonito. Y para finalizar, venimos a este lago, que es el más grande de Central Park, que está al norte de todo, y lo bueno es que tenemos unas vistas increíbles de todos los rascacielos de la ciudad. Bueno, y ahora junto a Central Park nos encontramos en el sitio que más ilusión nos hace, que es el Museo de Historia Natural. Así que nada, tenemos la entrada con el City Pass del New York y vamos a ir para adentro. Y nada más entrar se nos han puesto los pelos de punta porque mirad lo que nos hemos encontrado, que son los primeros esqueletos de dinosaurios. Así que si está esto aquí, imaginaros lo que habrá dentro. El Museo de Historia Natural está dividido por zonas y en cada zona está, por así decirlo, un tipo de animal. Y en este caso, por ejemplo, encontramos todos los reptiles. Este museo tiene más de 45 enormes salas temáticas, como la sala dedicada a los animales acuáticos, a los mamíferos e incluso antiguas civilizaciones humanas. Acabamos de llegar a la zona que más ganas tenía, que es la más famosa de todas, que es la zona de todos los dinosaurios. Entonces aquí encontramos esqueletos auténticamente gigantes y bueno, la verdad es que se te ponen los pelos de punta pensando en las películas esas de como Jurassic Park y todo eso. Así que bueno, la verdad es que es una pasada todo esto. Esta sala, la más famosa del museo, cuenta con una gran variedad de fósiles y esqueletos reales de dinosaurios procedentes de diferentes localizaciones del mundo. Debido a la gran extensión de este museo, visitar todas sus salas puede llevarte más de 3 horas. Y con estas imágenes aéreas de Nueva York, nos despedimos hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte, comentar y darle like. Nos vemos en el próximo vídeo. Mejor pieza de este sitio. Un pedazo de pijama. Lo mismo para una fiesta que para un cumpleaños. Pero no me grabes así con cara mala hostia, ¿no? Y en el próximo Venimos vídeo... de la ciudad de Nueva York aquí a Washington DC.
Justo aquí podemos encontrar la tumba de John Fitzgerald Kennedy junto con la de su mujer y sus 2 hijos.